Mentira. Sí, valen un 40%, entonces son complicados los exámenes, son difíciles. Ahora vale Esto 20, yo sí. diría... Ah, ¿vale 20? Sí, porque lo dividieron con otro trabajo. Ah, qué bueno, bien para ustedes. A Está mí no. difícil el otro trabajo, sí. Sí, pucha. Ya, pues. Pero sí, son difíciles. De hecho, en todos los ramos de aquí en adelante son difíciles los exámenes. Rara vez que es fácil un examen. De hecho, es como la gente que necesitan 5 está bien complicado. Pero cuando valen 40%, no cuando valen menos, así no se preocupen. Estudien. Gracias. Ya, entonces, la idea es como que les vaya bien en la Yo siempre lo que he hecho como en toda la carrera, ¿sí? Es como que me vaya bien la solemne, que me vaya bien los controles. Porque si necesitáis como un 1 para pasar por un 1,5, un 2. Y me acuerdo una vez que en conta, eh, el profe se rajó todo con el examen y pasó la mitad solamente porque todos estaban como un 3 y la nota máxima fue como un 2 y algo, así que no se confíen. Ya, bueno, historias, ¿no? Estábamos aquí, nosotros, en nuestras propiedades de Euler, de la derivación de una función Euler. ¿Todos cacharon, cierto? ¿Alguien se perdió? ¿Para repetirlo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No está bien? ¿Está bien? Ya. Ya, entonces vamos derivando nuestra función. Nos quedaría entonces la derivada con la multiplicación, pero cuando vayamos derivando, tenemos que darnos cuenta que arregla la cadena y derivamos también nuestra regla de la cadena. ¿Sí? Nuestra función de adentro, por decirlo así. Entonces, nos quedaría la derivada primero por el segundo sin derivar. Acuérdense que esto es U y esto es B. Y aquí tenemos las propiedades. Entonces, nos quedaría f derivado, eso es una x, es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ya, súper fácil se ve. Y no es tan difícil. Solamente hay que ser cuidadoso. Vamos derivando. El primer término sabemos que tenemos que derivar s y s. Lo demás está listo. Tenemos 3 por 4 menos 2x cuadrado elevado a ¿qué? A 2, porque es 3 menos 1, a 2. ¿Por qué? Por la derivada de lo adentro. 4 menos 2x cuadrado. Derivado. Seguimos con nuestro ejercicio que se viene el Euler. Por Euler elevado a raíz de x más 4 menos 2x cuadrado elevado a 3 por la derivada de nuestra Euler elevado a x. Nosotros sabemos que la derivada de un Euler elevado a una función es el Euler elevado a la función por la derivada de la función. Entonces ahora nos quedan de nuevo dos cosas por derivar y está todo lo demás listo. 3 por 4 menos 2x cuadrado al cuadrado por la derivada de eso que está en amarillo. Sabemos que la derivada de un 4 va a ser 0 porque es constante. Menos 2 por 2, 4. ¿Por qué 2 por 2? Porque este 2 baja. Sería 2 por 2, ahí. 2 por 2, 4 por x elevado a 1. ¿Por qué? 2 menos 1, 1. Por Euler elevado a raíz de x más. Copiamos 4 menos 2x cuadrado elevado a 3 por Euler elevado a raíz de x por la derivada de la raíz de x. Vamos a hacer la parte. La raíz de x derivada es igual que decir x elevado a un medio, derivada. Yo siempre hacía esto, porque es mucho más fácil. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si derivamos eso, un medio por x elevado a menos un medio.
que es lo mismo que decir 1 partido en 2 raíz de x. Entonces la derivada de una raíz de x va a ser eso siempre. Si tenemos una raíz de, no sé, 3x más 2, la derivada de eso va a ser 1 partido en 2 raíz de lo que está dentro, 3x más 2, por la derivada de lo que está dentro de nuestra raíz. ¿Se va entendiendo? Pueden usar esto, pero solamente va a la raíz de 2. Ahora, si se les presenta una raíz de 3, pueden derivar de nuevo y usar el resultado que les dé. ¿Se entendió eso? No, Javi, me enredé en la última parte. Ya. Si tenemos, por ejemplo, se me olvidó qué término usé, pero no importa. Sabemos que la derivada de la raíz de x es 1 partido en 2 raíz de x. Entonces, si Javi, se te fue el audio. Se cayó, parece. Sí, parece, pensé que había sido yo al principio. Yo igual pensé que había sido yo. Parece que no es un muy buen día para las clases online. El de Progra también se cayó esta vez. El morado Y se cayó como 5 veces. siempre se cae, güey. Ahora sí que no va a volver, güey. RIP, clase.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Y ahora sí. Volví. No sé, yo creo que se me cayó el internet. Ya, pucha, había avanzado caleta. Ya, perdón, chiquilla. De hecho, me metí y estaba yo ahí, pero no estaba. Ya, no cachan nada acá, ¿cierto? Oh, había avanzado. Real. Pucha, capaz ¿Qué que tú me hiciste? mandaste un mail, o si no, no hubiese cachado. Sí, oye, yo te dije, Javi, está bien. Ya, ¿qué pasa, vamos? Primero Aquí. estáis explicando la parte de la raíz a una compañera. Ah, y ahí quedamos. Ya, Sí, ya teníamos. ¿Está ahí la compañera? Sí, estoy acá. Ya. Ya teníamos que la derivada de una raíz de x era 1 partido en 2 raíz de x, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando Sí. tenía una raíz de 4x menos 2, por ejemplo, la derivada de eso iba a ser 1 partido en 2 raíz de 4x menos 2, porque copiamos eso ahí, es igual que eso, pues, entonces esto lo copiamos acá. Pero nos falta por la cadena, porque adentro es función, la derivada de lo de adentro, de nuestra raíz. Y ahí está completa la derivación. Ah, ya entendí, ahora sí. Gracias. Ya, eso y válido solamente para raíz cuadrada esta forma. Si le sale aquí una raíz de 3, eso estaría malo. Entonces, si le aparece una raíz de 3x, entonces ustedes vuelven a derivar eso y de ahí pueden ocuparlo para otra función. Ya. Esa técnica es solo válido para raíz de 2. ¿Me escuchan, cierto? Me da miedo ahora. sí, 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 sí. se escucha. Ya. Entonces, teníamos aquí nuestra función. Nos faltaba derivar solamente en la raíz de x, po. Teníamos 3 por 4 menos 2x cuadrado elevado a 2 por la derivada de eso. Sabíamos que la derivada de 4 era 0, esto es un x, y eso, la derivada es menos 4x por el Euler elevado a raíz de x más 4 menos 2x cuadrado elevado a 3 por Euler elevado a raíz de x, y por la derivada que está en amarilla, que es 1 partido en 2 raíz de x, que lo habíamos hecho ya anteriormente. Entonces ya tenemos todo derivado. Hasta ahí estaría lista nuestra derivación. El tema es que tenemos que dejarlo lo más reducido posible. Entonces, tenemos que este menos 4x se puede multiplicar con este 3. Nos quedaría más por menos, menos 3 por 4, 12x, por 4 menos 2x cuadrado elevado a 2 por Euler elevado a raíz de x, más, multiplicamos una fracción, ¿cierto? Nos quedaría 2 raíz de x abajo, y arriba, como aquí hay un 1, multiplicamos uno abajo. Sería 4 menos 2x cuadrado elevado a 3 por Euler elevado a raíz de x. Ya, todo va bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, esto ya no se puede achicar más. Podemos achicar esto. ¿Por qué digo eso? Porque aquí tenemos, no es el destacador. Este 4 y este 2 se pueden factorizar por un 2 afuera para que ese 2 se nos vaya con eso. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos 12 por x por 4 menos 2x cuadrado elevado a 2 por Euler elevado a raíz de x más 2 por 2, 4, menos x cuadrado elevado a 3 por Euler elevado a la raíz de x partido en 2 raíz de x. Entonces, se nos va este 2 con ese 2 y ahí nos queda simplificado. Menos 2x por 4 menos 2x cuadrado al cuadrado por Euler elevado a la raíz de x más 2 menos x cuadrado elevado a 3 por Euler elevado a raíz de x partido en raíz de x. Y ahí está nuestra derivación lo más chica posible.
¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, Javi. Ya, ¿lo entendieron bien? Sí. Vamos con el H ahora. Tenemos una función f de x que es una raíz dentro de otra raíz. Sería la raíz de 1 más raíz de 3x al cuadrado menos 4x. Entonces aquí tenemos una raíz cuadrada y una raíz cuadrada. ¿Cómo sabemos que esto es regla de la cadena? Porque tenemos que leerlo. Si lo leemos vamos a dar cuenta. Porque nos dicen la raíz de 1, nuestra primera derivada, más raíz de nuestra segunda derivada, x cuadrado menos 4x. Esto es una función y va a ser nuestra tercera derivada. Ya. Si hubiese sido 1 más raíz de x, hubiesen tenido que derivarlo adentro, pero eso deriva en 1, así que da igual. Al final nosotros siempre aplicamos regla derivada, pero la mayoría de las veces es 1 cuando, o sea, regla de cadena, pero la mayoría de las veces es 1. Entonces no nos damos cuenta que es cadena, pero siempre es cadena. Entonces, tenemos la derivada de f de x sería, nosotros sabemos entonces que la derivada de una raíz de x va a ser 1 partido en 2 raíz de x, ¿cierto? Vamos a usar esto, porque aquí también tenemos puras raíces cuadradas. Si no hubiesen sido raíces cuadradas, no nos sirve de esta forma. Hubiesen tenido que derivar de nuevo la raíz. Por ejemplo, si hubiesen sido aquí puros cubos, 3 y 3, hubiesen tenido que derivar esto y ahí, no sé si les da, no sé, imagínense, 1, 3 raíz de 3, o sea, raíz de x. Ocupar eso, pero no da eso, por si acaso, normalmente. Ya, entonces, pero como tenemos puras cuadradas, podemos ocupar eso. Sería la derivada de nuestra gran raíz, 1 partido en 2 raíz de 1 más 3x cuadrado menos 4x. El tema es que ahora tenemos que derivar lo que está dentro de nuestra raíz. Y lo que está dentro de nuestra raíz también tiene una raíz. 1 más 3x cuadrado menos 4x. Entonces todavía falta por derivar esto. ¿Por qué? Sería 1 partido en 2 raíz de 1 más raíz de 3x cuadrado menos 4x por la derivada de eso. Sabemos que la derivada de una constante va a ser 0 y la derivada de una raíz cuadrada es 1 partido en 2 raíz de lo que está dentro de nuestra raíz. Entonces la derivada de eso sería 1 partido en 2 raíz de ¿qué? De 3x cuadrado menos 4x. El tema es que aquí tenemos una función y no un valor x. Entonces, como es una función, tenemos que derivar lo que está adentro de nuestra raíz. Y ahí debería estar completa nuestra derivada. Bueno, falta simplificar y todo eso, pero hasta ahí todo deberían tener. Entonces, seguimos. Copiamos nomás. 3x cuadrado menos 4x por 1 partido en 2, 3x cuadrado menos 4x por la derivada de eso, que sería 6x menos 4. ¿Sí? ¿Alguien se perdió en alguna parte? ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha? Sí. Ya. Aquí tenemos multiplicación, multiplicación y esto es lo mismo que partido en 1. Po. Entonces multiplicamos todo lo de arriba y todo lo de abajo. El tema es que esto podemos factorizarlo. ¿Sí?
esto es lo mismo que decir 2 por 3x menos 2. Y así lo vamos a usar, porque si se dan cuenta, aquí tenemos puros 2. Entonces se van a ir eso con uno de esos. Po. Entonces vamos a dejarlo, vamos a ocupar de esta manera. Nos quedaría 2 por 3x menos 2 arriba, partido en 4. ¿Por qué 4? 2 por 2. Por un paréntesis gigante, ¿qué paréntesis va a multiplicar las dos raíces? 1 más la raíz de 3x cuadrado menos 4x por la raíz de 3x cuadrado menos 4x. Entonces se nos va este 2 con el 4 y aquí nos quedaría un 2. Nos quedaría entonces 3x menos 2 partido en 2 por, eso da lo mismo ahora entonces, por 1 más 3x cuadrado menos 4x por 3x cuadrado menos 4x. Y ahí está nuestra derivada finalmente súper simplificada. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Ya. Entonces, si aquí, vuelvo a repetir, si lo hubiesen salido aquí en el enunciado, raíces de 3, aquí un 3 y aquí un 3, esto no sería un 2, po. Se dieron cuenta de eso, ¿cierto? Porque solamente la raíz de x derivada es 1 partido en 2 raíz de x, pero la raíz de x al cuadrado, la raíz de 3, no sabemos, po. Ahí ustedes derivan eso y ahí pueden ocupar la forma de dar. Porque nosotros hicimos uso de la derivada de raíz de x para derivar toda esta raíz horrible. Vamos con el y. El y es una función g de x que va a ser una multiplicación de 1 más 4x elevado a 5 por 8x cuadrado menos 5 elevado a menos 3. ¿Cómo derivarían esto? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien sabe? ¿Tienen alguna idea? Adentro son funciones, ¿cierto? Sí. Se puede con la de la multiplicación o con la de la división, según yo. Depende Ya, cómo con lo la... escriba, ¿no? No, pues se puede con la de la multiplicación. Ah, claro, porque si aquí le ponía un 1, se podría con la de la división. Pero, No, o sea, me refería si es que pasaba ahí el 8x al cuadrado menos 5 abajo, pero elevado a 3 nomás. Por el elevado a signo 3, claro. distintivo. Sí, también se puede. Elevado a 3. Pero, como nosotros sabemos que es un poquito más corta la de la multiplicación, mejor ocupamos la de la multiplicación. Entonces, eso era u por b derivado, y va a ser la derivada de u por b más u sin derivar por b derivado. Es más corta que abajo al cuadrado y todo eso. Entonces, la derivada de g de x iba a ser la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Derivado. Ya. Entonces nosotros sabemos que aquí es una función y no un x. Entonces, ¿cómo función es cadena? La derivada de todo esto, vamos a derivar eso y eso, es lo único que tenemos que hacer. Ah, y el de abajo, el paso siguiente. Sería 5 por 1 más 4x elevado a 4. ¿Por qué? Por la derivada de lo de adentro. Copiamos nuestro ejercicio. 8x, la misma segunda, 8x cuadrado menos 5 se hizo necesario elevado a menos 3 más 1 más 4x elevado a 5 por la derivada de lo que está en amarillo, que también es cadena. Sería menos 3 por 8x cuadrado menos 5.
elevado a menos 4 por la derivada de lo adentro, que lo voy a hacer acá, porque no me alcanzó aquí al lado, por 8x cuadrado menos 5 derivado. Entonces, nos quedaría 5, lo único que hay que derivar es eso y eso. 5 por 1 más 4x elevado a 4, la derivada de lo que está en amarillo. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 4x es 4. Por 4. Por 8, x cuadrado menos 5 elevado a menos 3. Más 1 más 4x elevado a 5 por menos 3 por 8x cuadrado menos 5 elevado a menos 4 por la derivada de lo que está en amarillo, que es 16x. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Este se puede multiplicar con ese y ese menos 3 por el 16. Entonces sería 20, 5 por 4, por lo demás. En este caso es menos 3 por 16, que eso es menos 48. X por 8x elevado al cuadrado menos 5 elevado a menos 4 todo por 1 más 4x elevado a 5. Y ahí está nuestra derivación lo más reducida posible. Esa es la derivada. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, Javi. Ya. Vamos entonces al J. El J es una función h de x, que es x por x cuadrado menos 1 partido en x más 3. Ya, nosotros tenemos un x acá que está como estorbando, ¿cierto? Porque si no tuviéramos x, hubiese sido aplicar la derivada de una división. El tema es que tenemos ese x, que sería como derivada de multiplicación con división y todo. Entonces lo que vamos a hacer es meter ese x en el paréntesis antes de empezar nuestra derivación. Va a ser como una transformación de nuestra función. Entonces eso es igual que x cubo menos x partido en x más 3. Son iguales las funciones, solamente las transformamos para poder aplicar la derivada de una división. Entonces vamos de nuevo. La derivada de h de x va a ser la derivada de lo de arriba por el de abajo sin derivar menos la derivada de, el de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo partido en lo de abajo al cuadrado. Vamos a derivar. ¿Qué tenemos que derivar? S y S. Entonces la derivada de x cubo sería 3x cuadrado menos 1, porque la derivada de x es 1, por x más 3 menos x cubo menos x por la derivada de x más 3, la derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Partido en lo de abajo al cuadrado. Ya. ¿Qué podemos hacer ahora? Multiplicar término por término para poder reducir nuestra expresión. S por S, ¿cierto? Este es solo 1, así que sería solo este menos S. Acuérdense que ese menos cambia ese signo y ese signo. Entonces nos quedaría 3x cubo más 9x cuadrado menos x menos 3 menos x cubo más x. Partido en x más 3 al cuadrado.
podemos simplificar, por ejemplo, este x con este x, juntar términos semejantes y al final nos va a dar 2x cubo más 9x cuadrado menos 3 partido en x más 3 al cuadrado. Y ahí está la forma más reducida posible. Esa es nuestra derivada. Javi, una consulta, ¿por qué en el resultado final aparece 2x elevado a 3? Y antes aparece 3x elevado a 3. Es que ese con ¿Sí? ese se suman. Ah, Entonces, ya sí, lo vi. te quedan el 2x elevado a 3. Sí, a mí también me pasa, tranqui. Ya, entonces, vamos a seguir con el K y el H, pero no creo que lo alcancemos a simplificar lo que más podamos porque quiero hacer el 2. Entonces, vamos a avanzar lo más rápido posible. Voy a hacer el K, el L y el M. Va a quedar para ustedes para hacer el 2. El K me interesa porque tiene un logaritmo natural. Quiero que sepan cuál es la derivada del logaritmo natural. Entonces, la K es una función f de x que es igual a x cuadrado más Euler elevado a x partido en el logaritmo natural de x. Esto es lo mismo que lo mismo de siempre, una división. Entonces aplicamos la derivada de una división. Sería x cuadrado más Euler elevado a x derivado por el logaritmo natural sin derivar menos el primero sin derivar por el logaritmo derivado partido en el... Me quedó horrible. Ya, partido en el logaritmo natural al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que derivar? S y S. Ya, tenemos pura, no tenemos función aquí, no hay cadena. Ya, el primero, la derivada de x cuadrado 2x, la derivada de un Euler elevado a x, yo les dije que era Euler elevado a x. Entonces ya está lista esa derivada por el logaritmo natural de x menos x cuadrado más Euler elevado a x por el logaritmo natural de x derivado. Esto siempre va a ser 1 partido en x. Ahora, ¿qué hubiese pasado si tenemos el logaritmo natural de x cuadrado más 2x derivado? Esa derivada vendría siendo 1 partido en el argumento de nuestro logaritmo. X cuadrado más 2x. El tema es que hay una cadena, porque esto es función. Entonces, por la derivada de x cuadrado más 2x. Esa sería esa derivada. ¿Ya? Voy a borrar. En este caso tenemos logaritmo de x, entonces la derivada del logaritmo de x es 1 partido en x. Javi, si no queda función abajo, no se deriva, ¿cierto? Se deja ahí nomás. No, pues. Claro, es que lo que pasa es que aquí igual derivamos, pues. La derivada de x, pero la derivada de x es 1, entonces no se pone. Ah, ya. Ya, entonces, todo esto partido en el logaritmo de x al cuadrado. Ya, no lo vamos a simplificar porque nos quedan 5 minutos y quiero hacer el 2, pero ustedes pueden hacerlo y en la pauta va a estar simplificado. Y eso, lo que pueden hacer es, no sé, pasar todo esto a un, perdón, a un término, un mínimo común y después dividir el logaritmo y ahí se nos va quizá algún logaritmo, no sé, ahí podemos ver. ¿Ya? Ahora vamos al 2. El L y el M van a quedar para ustedes. El M es cadena, en este caso. Vamos al 2. Y aquí, atención, lean bien el enunciado. Eso es lo importante. Dice, siendo una función compuesta, una función g de f de h de x.
una función compuesta con la siguiente forma. Esto va a ser igual a f de h de x elevado a 3 y todo esto menos 1 al cuadrado. Nos dicen al final que esa composición de función toma este valor. Después nos dicen, sabemos que la función simplificada corresponde a, claro, la función g o f o h, que es lo mismo que eso, solamente que está simplificada. Va a ser igual a x cuadrado. Si nos están diciendo que eso es igual a eso, entonces eso va a ser igual a eso. ¿Ya? Sigamos. Después nos dicen, se pide derivar f compuesta de h. ¿Cuál es la derivada de eso? Y nosotros también sabemos que la función f de x se comporta como una función raíz cúbica con un argumento único h de x. Así es. Entonces, estos son todos los datos que nos da nuestro ejercicio. Nosotros sabemos que se nos pide derivar f compuesta con h. Y si es una f de x, sería una derivada simple. Pero si tenemos una f derivada con una función adentro, sería regla de la cadena. Entonces nuestra derivada va a ser una regla de la cadena. Eso deben saber para poder hacer el ejercicio. Ya, entonces vamos a desarrollarlo. Nos damos cuenta que la descripción, primero que todo, ¿se escucha? Sí, 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 se escucha. Ya. Ya, entonces primero nos damos cuenta de que en la descripción nos dan f de x. No nos decían numéricamente, pero sí nos decían como con palabras. Entonces nosotros teníamos que anotarlo. ¿Ya? Entonces también podíamos suponer que f de x es igual que la raíz cúbica de h de x, pero que también va a ser igual que f de h de x. ¿Ya? Esto ya es el desarrollo. Me dije horrible, ya no importa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar en la función que nos dan. Nosotros habíamos dicho que como esto era igual a esto, entonces esto iba a ser igual a eso.